Bueno, buenas tardes, Daniel, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, muy bien. Yo empiezo las entrevistas siempre preguntando lo mismo, es ¿por qué eres actor? Qué buena pregunta. Pues porque me salvó la vida, la interpretación. No digo la profesión, que luego hice una profesión de eso, sino precisamente he estado comiendo con Jesús Alonso, que fue mi profesor de literatura en la época del instituto, época oscura en mi vida, perdido ya como todos los adolescentes, pero además con situaciones un poco difíciles a nivel familiar, y solo asistía a clase de las asignaturas que me gustaban, y una era literatura, entre otras cosas porque me encantaba cómo daba las clases Jesús. Y Jesús Alonso me dijo, pues tengo un grupo de aficionados al teatro los viernes por la tarde que se llama La Mandrágora, si quieres venir. Y ese fue mi primer contacto. Ni muchísimo menos en aquella época pensaba en convertirlo en una profesión, pero sí que fue la semillita para luego empezar a tomar clases, y en las clases me di cuenta como todo lo que juzgaba como negativo o conflictivo en mi vida, para el trabajo en clase era oro, y era muy positivo, y eran vivencias muy útiles. Y entonces ahí empecé como a drenarlas, primero ya te digo, como alumno, y ni siquiera teniendo todavía sueños de ser un actor profesional. Luego fue con el tiempo que dije, wow, si además convierto esto en una profesión, pues va a ser la felicidad. Y así empieza. ¿Y cómo fue tu proceso? ¿En Sabadell hiciste algo de teatro? No, yo empecé en Caldas de Montbui, en el instituto donde vivía, y luego las clases las empecé a tomar en el estudio de Nancy Tuñón, en el barrio de Gracia. Y, y empezó todo, pues mira, hacen unas muestras al final del curso de escenas que vamos ensayando. Y yo mostré una escena, y la escuela intentaba invitar a gente de la profesión, pues directores de series o de casting. Pepa Armengol, por ejemplo, estuvo invitado, Esteba Rubira, y Esteba Rubira, el director del Cor de la Ciutat, entonces fue el primero que me dijo, me gustaría ofrecerte un personaje, y no tiene mucha duración porque creo que son 3 meses o así, es un personaje que empezaba y acababa, pero si te apetece para empezar. Y yo, que acababa de salir de la escuela, acababa de hacer la muestra, fue como sí a lo que sea, ¿no? Y empecé ahí. Esa primera época los trabajos eran, pues de vez en cuando salía algo, hasta que bueno, me fueron llevando hacia Madrid, luego las series y demás, y ya hubo una época que sí que empecé del todo, ¿no?, a dedicarme a esto. ¿Y cuándo es la primera vez que te sientes actor? ¿Trabajando en alguna serie o en alguna obra, en alguna película? Depende, que me siento actor a un nivel como emocional, ya en la escuela, cuando entendí un poco ese procedimiento, ¿no?, de cómo hacer útiles según qué historias personales, y poder ponerlas al servicio del personaje sin torturarte. O sea, cuando entendí ese proceso, que es delicado y que no siempre se entiende bien y tampoco siempre se explica bien, hubo algo de agarrarme a eso y sentir como una especie de identidad con eso, ¿no?, de identificarme con ese trabajo y tomármelo muy personalmente, ¿no?, como muy en serio, como yo soy esto. Faltó luego tiempo a trasladar eso al actor profesional, dijéramos, ¿no?, al decir profesionalmente soy plenamente un actor. Yo creo que eso ya fue la etapa más madura en Madrid. No sé, me viene a la cabeza Acusados, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que, no quiere decir que antes no, pero Acusados de alguna manera a mí me ayudó a acabar de creer en mí y como de reafirmarme, ¿no?, de trabajar codo a codo con Blanca Portillo, y luego que encima me ofreciera La Avería, obra que dirigió ella, y no sé, que esa monstrua de la interpretación le gustara mi trabajo, y le gustara especialmente las escenas que compartíamos y tal, me dio como mucha confianza, ¿no? Digo, bueno, pues tendré que ir por aquí, ¿no? ¿Cómo fue la llamada de Almodóvar? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo sintió Daniel Grau que se estaba convirtiendo, bueno, que estaba participando en una película grande y una película con alguien con tanta categoría como Pedro?
Hay una parte que no me la creo todavía. O sea, hay una parte que todavía me tengo que decir, pero no estoy soñando, ¿no? Estoy en Julieta. De verdad, es todo tan intenso y luego pasa tan rápido que cuando te quieres dar cuenta ya ves la peli, ¿no? Ya está la cosa ahí y tú todavía es como que tienes que pellizcarte, ¿no? Para decir, he rodado, la he hecho, he estado ahí. Pero bueno, el proceso empezó gracias en mi caso, a las directoras de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano, que bueno, me llamaron para una prueba. Me hicieron ellas una prueba en la oficina y se la enviaron a Pedro. A Pedro le gustó y entonces le dijo, bueno, lo voy a querer ver y le voy a querer hacer yo la prueba en El Deseo con la actriz, porque era muy importante la química, ¿no? entre nosotros. Yo con Adriana me moría de ganas de trabajar con ella. Estamos en la misma peli, en Palmeras en la nieve, pero no coincidimos. Y de hecho me acuerdo de los pasillos del hotel donde estábamos que la pillé del brazo y le dije, qué ganas tengo de currar contigo, pero mirándote a los ojos. Sí, yo también. Y fíjate, un tiempo más tarde. Entonces la prueba en la oficina ya fue con Adriana. Pedro te hace sentir que ya estás en la peli, porque realmente no hubo clima de prueba, sino que era como, bueno, vamos a leer, te habla, te cuenta de cómo se lo imagina, vamos a leerla, vamos a probarla, la probamos de pie y hay una persona dedicándose a grabar todo eso, pero es un proceso con tiempo y la verdad que muy generoso por parte de él, porque las pruebas siempre son tan desagradables, ¿no? Y tan frías, y en este caso no, era como ensayar la película ya. Y estuvimos unas horas y claro, luego aterrizas en la realidad cuando no sabes qué va a pasar con eso y él te dice, bueno, pues ya sabrás de mí. Sí, y te vas un poco... Ha varias veces que ha hecho pruebas con actores sí, que después no han participado. Claro, de hecho era una prueba, ¿no? Sí. Entonces te vas un poco con la sensación de ¿y qué le habrá parecido? Y pasaron unos días y me volvieron a llamar para un segundo round y hice ese segundo round y volvieron a pasar unos cuantos días hasta que ya sonó el teléfono y mi representante me dijo, eres tú. ¿Eres Joan? Soy Joan. Joan. ¿Y quién es Joan? Joan. Mira, el otro día leí una entrevista de Pedro que decía, y digo, menos mal que la leo ahora, después de haber hecho la peli, porque decía que le parecía uno de los personajes, bueno, él decía que le parecía el personaje más difícil, porque no solo era una persona de carne y hueso, sino que de alguna manera era un símbolo. Viendo la peli te das cuenta, ¿no? Además no es gratuito que sea el único chico, ¿no? O sea, hay algo de arquetípico, ¿no? del hombre, de alguna manera, también de su torpeza emocional a veces y su incapacidad comunicativa a veces. Claro, lo de interpretar un símbolo, pues es lo que digo, que es mejor saberlo después, porque si no hubiese sido mucha responsabilidad, pero porque al final pues te acercas al personaje como un personaje más, ¿no? Bueno, es un poco Stanley Kowalski, ¿no? El de wow. Es un símbolo también. Claro, sí, hay algo de eso, hay algo de símbolo. Es el personaje arquetipo de Tennessee Williams. Sí, yo estoy muy contento, bueno, por supuesto ya del mero hecho de de haber trabajado con Pedro Almodóvar y de formar parte de Julieta, de cualquier película de Pedro Almodóvar, pero de Julieta especialmente contento. Pero además muy contento de que perteneciendo a esta película, siendo un chico, siendo un hombre, cómo es retratado este hombre y cómo está escrito, me parece es un lujo. Me encanta el comienzo, el encuentro onírico entre Joan y Julieta, por ejemplo, en el tren, ¿no? O sea, que es un género al que estamos menos acostumbrados por parte de Pedro Almodóvar. Hay algo mágico, hay algo ahí onírico, y cuando ya va aterrizando, ¿no? en el realismo, por así decirlo, en Galicia, en su casa, hay algo muy generoso con él, porque pese a esta torpeza también es un buen tipo y a mí me despierta ternura también, tiene esa dificultad, pero es sincero cuando le dice que sobre todo no dude que su vida son ellas y que de eso no le cabe la menor duda. Y lo que pasa que está lo otro, y entonces ahí no sabe él muy bien cómo discernir, ¿no? Y cómo explicárselo a sí mismo y cómo explicárselo a ella. Pero me parece que es
es rico en ese sentido, ¿no? Tiene matices, me gusta cómo está escrito y retratado por parte de Pedro Almodóvar. Es un privilegio tener este personaje. Y después de todo este proceso, porque antes del rodaje hubo ensayos, ¿no? O sea, Alguno, no mucho, ¿eh? No mucho. Y muchos... Nosotros siempre nos quedamos con una sensación, Adriana y yo, de que cuando la cosa se iba a calentar ya y nos íbamos a meter, ya lo paraba. Es como si, y no era casual, claro, nada es casual con Pedro Almodóvar. Hay algo de dejarnos ahí, por recorrer, y que ya lo haremos en el set. Los ensayos sobre todo eran para él y ver por dónde le convenía poner la cámara o cómo contar eso, a veces para pulir algún diálogo o incluso alguna secuencia que todavía no los tenía escritos y quería vernos a nosotros y escribirlos junto con nuestra interpretación, ¿no? Y viendo las necesidades de la escena. Pero nunca quiso que la cosa se calentara demasiado, ¿sabes? Es como para que fuéramos de alguna manera vírgenes al set de rodaje. Era como un coitus interruptus, ¿no? Un poco. Para nosotros sí, para nosotros un poco cuando ya nos íbamos a calentar y tal, era como hasta ahí. Luego lo entiendes, ¿eh? Porque luego, claro, luego él, incluso lo que hayas ensayado, el día que toca esa secuencia, quiere que te olvides de lo que habéis ensayado y a ver qué surge en ese momento, y de todas formas te va a hacer probar distintas versiones y va a vivir él ese momento como director y ese día es para esa secuencia o ese rato o ese tiempo, y entonces ahí se va a permitir que la secuencia también le diga cómo tiene que ser, ella misma, ¿no? Y la primera vez que veis la película es acabada, es en El Deseo, supongo. Sí, bueno, en una sala. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Yo no pude ir al primer visionado para nosotros. ¿Estabas haciendo teatro? Estaba haciendo La Sonata del Silencio, una serie para Televisión Española, que estrenaremos después de verano, creo, y coincidió el día que era el pase para nosotros, para los actores. Entonces estuve ahí como mensajeándome, llamando a las actrices de ¿y qué? ¿No? Y que cada una te lo decía desde su óptica, ¿no? Y todas estaban emocionadas, pero cada una te lo contaba desde su carácter, ¿no? O sea, no te sirve para nada al final porque la tienes que ver. Y luego han habido distintos pases de prensa y en uno de ellos me pude colar y verla. Estoy deseando volver a verla porque yo la he visto una sola vez. Aquí en el Fenómeno se ha visto muy bien, porque la pantalla es gigantesca, son 15 metros de pantalla. Qué bien. Y se ha visto muy bien. Bien. La primera vez que la ves, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves Mira, es muy difícil verse. Es difícil para mí verme y oírme y tal. Voy aprendiendo con el tiempo, pero siempre es un poco... Normalmente la primera vez que lo voy a ver estoy muy tenso y no puedo apenas disfrutar de la película en sí o el capítulo o lo que sea, porque estás muy pendiente, yo estoy muy pendiente de... Te acuerdas de los objetivos que tenías en esa escena y a ver al final si los has cumplido para tu criterio o al final cómo él lo ha querido montar o no. Sin embargo, pese a ser un proyecto de esta envergadura, gana tanto te arrastra tanto la propia película que muy pronto me pude distanciar, no en los primeros minutos, pero muy pronto, al ratito, me pude distanciar bastante y disfrutar de la historia, más allá de juzgarme y me gustaba tanto todo lo que veía y me impresionaba, ¿no? No sé, me llamó la atención, fíjate que conozco la historia, conocía el guión, pero esta cosa que tiene de que se te filtra sin que te enteres y que te deja como con el pozo al final, como que has bajado la guardia porque no es melodrama, no viene anunciado el drama y es agradable y bonito de ver, hay algo luminoso, sin embargo se te va filtrando como la pena sin que te des cuenta y sí que acabó la proyección y necesité pasear solo y tomarme un vino. Bueno, vamos a ir terminando. Yo siempre termino las entrevistas con la misma pregunta. ¿Cuál fue la primera vez que te sentiste la película que cambió tu mirada como espectador? O una de ellas. Wow. Cuando tenías 15, 16, 17 añitos y dijiste el cine, aparte de entretener, puede ser un mecanismo para contar cosas cercanas. No sé qué edad tenía, pero me ha venido a la cabeza Festen,
me volvió loco en su momento. Lo vi en Los Verdi. Celebración. Celebración. Aquel chico que quiere tanto a su padre, ¿no? Sí. Que era toda esa época del dogma, que luego hubieron... Thomas Winterberg. Sí. Hubieron varios experimentos, pero esa historia, ese acto psicomágico casi que hace el protagonista en la película, ¿no? de leerle la cartilla al padre y bueno, mira, fíjate, no es casual que me haya venido esa, de alguna manera el secreto que como siempre tienden a emerger. Explota. Sí. Y si tú conforme más presión hagas para que no, más doloroso va a ser la forma en la que salga, ¿no? A veces incluso una generación después. Pues Daniel, muchas gracias. Muchas Un placer gracias. hablar contigo. Igualmente. Y estoy convencido de que seguirás trabajando mucho. Muchas gracias. Y espero ver La Piedra Oscura en Madrid. Por favor, no te la pierdas. En serio, me gustaría verla. Estás invitado. Gracias.